Bueno, vamos al concepto de educación, según Nassif. Él nos dice que em, el hombre es solo el que tiene la posibilidad de ser educable, que el animal sí es domesticable, adiestrable, aprende a través de determinados mecanismos, pero no es posible de educar. Y esto tiene que ver con la definición misma de educación, ¿no? Que tiene dos acepciones. La primera, que tiene que ver con educar, esto viene del latín, un idioma que ustedes ni remotamente conocen, pero que existió en la historia, y que tiene que ver con la actitud de nutrirnos, de alimentarnos, de criar, es decir, aquello que viene desde fuera hacia adentro. ¿Mm? Y la otra acepción que tiene que ver con educación es la de exducere, que también viene del latín y que justamente tiene que ver con lo contrario, que es aquello que se saca, que se conduce desde dentro hacia afuera y que tiene que ver con el crecimiento. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser? Son contradictorias. Una que viene de afuera y otra que... Entonces, ¿cómo es esto que se da esta síntesis? Bueno, justamente es por esto que decimos que la educación es solo algo del hombre, porque estos dos conceptos conviven en el hombre. Es el único capaz, el hombre, de desde dentro despertar lo que tiene y desde fuera poder aprender a captar lo que el otro le enseña o la experiencia que él recibe. Estos dos procesos, dicen así, no son opuestos, no son fuerzas excluyentes, todo lo contrario, son necesarios y complementarios, porque justamente la acción que se ejerce desde afuera, es decir, eh, lo que hace un profesor, es invitar a ese alumno a despertar lo que hay en su interior. A partir de esto, a partir de esto se nos plantean como dos momentos, ¿no? O dos modos, dos formas de concebir la educación. Una que tiene que ver con lo que es la heteroeducación y que tiene que ver con lo que es educare, es la influencia externa que recibe el hombre, es esa heteroeducación que vamos recibiendo desde el primer instante que tenemos vida, y la segunda que es la autoeducación, que es el desarrollo desde dentro que cualquier persona, a medida que va desarrollando su proceso cognitivo, puede ir apropiándose y conociéndose y conociendo el mundo. Por la heteroeducación, el hombre a través de una influencia externa acrecienta su ser biológico, espiritual y intelectual. Y de la autoeducación, el hombre encausa y despliega su propio potencial, que ya existe en él. No sé si ustedes ya si tienen o tuvieron filosofía, pero bueno, esto de la potencia y el acto, ¿no? Digo, todo lo que tenemos en potencia es lo que está dentro nuestro y que por alguna acción, por algún momento determinado, que puede ser, no sé, una experiencia determinada, el ejercicio de un docente, aparece y se desarrolla y se despliega en la persona. Entonces, hasta ahora tenemos que puede haber dos formas, la hetero, de afuera hacia adentro, y la auto, de adentro hacia afuera. Y que esos procesos, aunque aparezcan como contradictorios, son complementarios. ¿Sí? Y todos necesitamos de esos dos procesos. Y que es exclusivo de la capacidad del hombre. Después Nassif nos plantea que la educación es un proceso dinámico, es decir, entre esta influencia externa y el desarrollo interno, y que se proporciona a través de dos momentos los instrumentos para la propia configuración del hombre. O sea, estos dos momentos tienen como objetivo que el hombre pueda ir logrando su propia configuración de hombre, ser una persona que desarrolle al máximo todo su potencial. Y hace como un juego de palabras entre la acción y el efecto. Es decir, cuando una persona atraviesa este proceso educativo, seguramente ese efecto, esa acción va a tener una consecuencia, un efecto, porque esa persona crece, madura, aprende.
Por eso él dice que la educación es un proceso dinámico que tiene un gran poder de expansión y crecimiento. Y si llevamos esto a una mirada social, podemos claramente darnos cuenta que cuando la educación no está, la experiencia de desarrollo personal y social se empobrece y tenemos personas que no pueden participar de una conversación, no pueden tomar decisiones, no pueden acceder a los distintos niveles del sistema educativo. Nassif también dice que la educación es una realidad con una intencionalidad, es decir, cuando nosotros educamos, actuamos sobre lo individual y social y tenemos una intención. Y con esa intención transformamos esa realidad, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos invitan a ser profesoras de práctica, no es que decimos, bueno, a ver qué se nos ocurre dar, no, nosotros tenemos una intencionalidad clara, y esa intencionalidad tiene que ver con que ustedes, a lo largo de este proceso, puedan ir adquiriendo todas las herramientas para que sus prácticas sean prácticas vitales en la vida de ustedes. Esa intencionalidad nuestra, va a transformarlos a ustedes. En realidad ustedes se van a transformar, pero este objetivo que nosotros tenemos tiene como meta que ustedes sean buenos profesores, con buenas prácticas. La educación es un bien cultural, que se transmite ese bien cultural y transforma la cultura. Cuando no hay educación, la cultura es más pobre. Cuando hay educación, esa cultura se expande. Así como se expande el hombre, se expande la cultura. Después él habla también, si alguien me tiene algo que preguntar, me pregunta o lo dejamos las preguntas para el final, como ustedes quieran. Él habla también de los tipos de educación según la intencionalidad, ¿no? Él habla que hay una primera educación que no se propone deliberadamente la intencionalidad, pero que educa, ¿m? Que sería esa educación que nosotros recibimos los primeros años de vida, cuando no estamos dentro del sistema formal de educación, ¿no? Cuando una mamá le dice, no sé, agarrar la cucharita así para empezar a comer, o poner las manitos así, digo, por ahí no hay una intencionalidad tan explícita, pero hay educación, hay proceso educativo. No es metódica, a lo mejor se lo decís una vez, la próxima dejás que agarre con la mano, la otra le decís, bueno, no, vamos con la cucharita, digo, y la aprendemos, este tipo de educación, con mirarla, con escucharla, cuando experimentamos los sentimientos, y él la llama como una educación cósmica, ¿no? Entonces, esa educación está presente, pero no está esta intencionalidad. Es la asistemática. Y luego está la sistemática, que justamente tiene una intencionalidad específica, supone una relación entre educando y educador, su propósito es educar, posee orden y métodos, que estaríamos acá hablando ya de la educación propiamente escolar también, ¿no? Yo me propongo, hay una relación con un docente, un alumno, hay un contenido, ahora después vamos a ver todo eso. Pero estos serían, digamos, los dos tipos según la intencionalidad de la educación. Bueno, acá él va definiendo como un concepto de educación, ¿no? De acuerdo a lo que viene desarrollando, dice, es la formación del hombre mediante influencias externas, conscientes o inconscientes. Ahí estaríamos refiriéndonos a la heteroeducación. O bien por un estímulo interno, la autoeducación, que está en el individuo y que genera en él la voluntad de su propio desarrollo. O sea, se dan las dos cuestiones, ¿no? Esa influencia externa y esto que tenemos dentro de nosotros que hace que se genere esa voluntad para poder aprender, ese interés propio para poder aprender. La educación cumple con el objetivo de formar a la persona, que es muy diferente a transmitir contenido solamente, ¿no? Creo que cuando nosotros hablamos de educación hablamos de este sentido amplio, por eso hacemos tanto hincapié en todas las palabras que precedieron a esta clase, ¿no? En el vínculo, en la participación, en la valoración del otro. Entonces, es ahí donde vamos formando a la persona.
Ya de la intencionalidad hablamos, de un docente que es el que forma, y un alumno que aprende. Entre este docente y este alumno que aprende, se da lo que nosotros llamamos el acto educativo o acto pedagógico. Ahí es donde se da este aprendizaje, este proceso que hace que, por ahora vamos a decir que el alumno se transforme, pero en realidad en, en un verdadero proceso ambos nos transformamos de diferentes posiciones. Este proceso educativo es el conjunto de estas influencias. ¿Para qué? Para configurarlo, para que pueda él transformarse y actuar en el mundo. Y tiene distintas etapas, las iniciales, que son las de crianza, adiestramiento, educación y autoeducación. Y acá entramos a relacionarlo con Freire, ¿no? Hasta acá estuvimos con Nassif, que da un concepto amplio de las formas de educación y del concepto de educación. Y Freire, siempre tan reflexivo, tan humano, nos lleva como a pensar más profundamente, ¿no? Y él dice, miren qué interesante a lo que él nos invita. Él dice que antes de elegir enseñar, nosotros deberíamos preguntarnos qué concepción de hombre tenemos y animarnos a interpelarnos, a preguntarnos nosotros mismos qué pienso de mí y qué pienso de los otros. Es decir, si yo considero que el hombre es un sujeto pasivo que recibe lo de el educador, que seríamos nosotros, que somos sujetos activos y todo lo podemos saber y todo lo podemos controlar, vamos a adoptar un modo de enseñar. Pero si yo tengo la concepción de que el hombre es un ser con un potencial capaz de desplegar todo su potencial, seguramente mi posicionamiento frente a las prácticas va a ser absolutamente distinto, frente a la enseñanza, no a las prácticas solamente. ¿Por qué? Porque voy a considerar que el otro es un ser capaz y yo voy a ser un transmisor para que el otro se pueda transformar. Por eso hay que animarse a interpelarse, ¿qué pienso de mí? Y la verdad es que si yo respondo a esta pregunta, yo me respondería a mí misma, con absoluta sinceridad, es que soy una persona inacabada, vulnerable, capaz de seguir aprendiendo hasta el último instante de mi vida, porque no lo dice la teoría, sino porque me lo dice la experiencia de la vida, eh, porque creo que este año puedo agregar que esta contingencia que estamos viviendo ha despertado en mí un montón de recursos que estaban dormidos. Entonces creo, que ni siquiera sabía que existían quizás, creo que yo pienso de mí esto. Entonces, que me encanta buscar, que me siento que soy una persona inacabada, que amo lo que hago, pero realmente creo que en cada situación me enriquezco, en una conversación, en una clase, en mirar una película. No soy una persona que estoy completa. Y como pienso eso de mí, pienso eso de los demás. Entonces, cuando yo puedo tener la gracia de enseñar y responder a mi vocación, también considero que el otro es capaz de enseñarme, es capaz de perdonar mi vulnerabilidad, es capaz de eh, poder aprovechar algo de lo que yo digo, y yo soy capaz de aprender del otro. Por eso esto para mí, estas dos primeras preguntas, también se las tienen que guardar en el corazón, ¿no? ¿Qué concepción de hombre tengo yo? ¿Qué pienso de mí y qué pienso de los otros? A mí a veces me ha pasado encontrarme con personas, que no vale tenerlas medios lejos, ¿no? Que creen que saben todo y que siempre tienen la razón y que nunca se pueden equivocar y que cuando un alumno te pregunta, te mete miedo, ¿viste? Como que vos decís, el alumno me cuestiona algo, ¿y por qué un alumno no te puede preguntar y puede hacer dudar tu conocimiento si somos inacabados? Bueno, eso como para que lo pensemos. Después Freire avanza sobre
concibiendo que el hombre es un ser histórico, y se hacen y rehacen socialmente. Y acá yo meto un bocadillo de la realidad actual, por eso considero lo difícil que está pasando, las crisis que está pasando el hombre hoy, al estar como aislado, porque el hombre naturalmente necesita de un otro, de un ser social. Entiendo la contingencia, sé que es la medida que hay que tomar, pero no dejo de pensar en lo que le está pasando al niño, a ustedes, a mí, a las familias de los niños, en situación de aislamiento. Y él habla de esta conciencia de ser inacabados, ¿no? Si yo creo que soy completa y acabada, ¿qué tendría que aprender? Nada. Si me las sé todas, no tendría que aprender nada. Entonces Freire dice, si yo parto de esta conciencia de ser inacabados, ahí aparece el desafío de educar y de educarme, porque es ahí donde va a aparecer el aprendizaje. Cuando yo siento la verdadera necesidad de seguir aprendiendo, porque no está todo terminado. Y es por ahí habla de la aparición, de la posibilidad, él la llama la educabilidad del ser. Él dice, el sabernos inacabado nos permite descubrir el no yo. Ese primer no yo es el mundo. Si yo me la sé toda, no tengo por qué buscar a un otro o al mundo. Pero como yo me siento inacabado, y bendita sea esa sensación de sentirnos inacabados, porque nos hace personas de búsqueda, y no paramos de buscar, es cuando yo salgo al mundo. Y en ese mundo es donde me conozco lo diferente de mí, y ese será el estímulo para desarrollarme. En ese acto, cuando me conozco inacabado, cuando sé que en el mundo hay otra realidad que yo desconozco, es donde me reconozco y puedo empezar a desarrollarme. Es la conciencia del mundo lo que crea mi propia conciencia. ¿Se entiende? Bien, después vienen las preguntas. Esto, dice Freire, dice, esto habilitó interrogantes, búsquedas para comprender el mundo y dentro del mundo a mí mismo. ¿Eh? Esto es lo que a mí me invita a seguir los desafíos y a no quedarme en la queja, en el lamento. Miren, cuando empezó todo esto, a nosotros los maestros nos agarró como un ataque así de shock, ¿no? Porque en 24 horas había que armar el sistema educativo que desconocíamos, virtual. Hoy el ministro, hoy yo tuve reunión con las inspectoras, la jefa de inspectores, todos nos felicitan, pero nos agarró un shock de locura. Pero fue una locura positiva. ¿Por qué? Porque despertó en nosotros un estrés positivo, un estrés que acompañó a lo que es el nuevo aprendizaje del maestro. Entonces, esto generó en nosotros esta energía, renovó, nos pudimos repensar. ¿Y saben lo que nos pasa ahora? Nos estamos reinventándonos. Hoy el maestro se está reinventando. Aparece en una pantalla con los 30 alumnos, se graba y sube su clase grabada en YouTube. Impensable esto en el mes de febrero. No lo teníamos en nuestros planes. Bueno, esto es descubrir el mundo. Esto es salir al mundo y ver qué hago con lo que me pasa. Esto es buscar y animarnos todo el tiempo, todo el tiempo. Yo tengo 25 años de profesión y les aseguro que creo que esto es lo que se mantuvo durante todo el tiempo, ¿no? A veces con algunos bajones, otras veces con más ganas, con menos ganas, pero esto de buscar, ¿no? Y de encontrar en el otro esta posibilidad de salir al mundo y encontrarnos y de poder aprender. Y acá viene lo que tiene que ver también con el texto anterior. Leemos el mundo. Antes de la palabra de leer, de saber leer la palabra, nosotros leemos el mundo. Y esta experiencia vital viene dada por la curiosidad, que Cristina decía en el principio, ¿no? Es decir, cuando yo tengo curiosidad por algo, aprendo. Si una clase, un maestro repetitivamente utiliza la misma dinámica, nunca hace participar al alumno, va apagando la curiosidad del niño. Entonces, esto es lo que hace que nosotros hagamos de la clase un momento como, yo diría, de muy placentero, ¿no? Y a veces
no tiene que ver con la cantidad de tiempo. Sí tiene que ver con la energía que nosotros le pongamos, los recursos y cómo nos vinculamos frente al alumno. Y ahí va a estar también el secreto de cómo preparamos la clase. Entonces, él habla que esta educabilidad del ser tiene que ver con la curiosidad. Vieron que los nenes son curiosos. Los nenes preguntan todo el tiempo. Y los adultos muchas veces cometemos el error de decir, bueno, cállate un poco, deja, no preguntes, pregunta más tarde. O porque no sabemos la respuesta, o porque nos molesta. Digo, y vamos como imponiéndole lo que nosotros queremos. Entonces, Freire, que es un gran pedagogo, nos dice, ojo, ojo, la curiosidad nos puede llevar es el motor esencial junto con la conciencia de inacabamiento, que somos seres que nos falta todavía seguir, es el motor del conocimiento. Entonces, si fomentamos la curiosidad, la respetamos en el alumno y les decimos que toda la vida se aprende. Yo creo que dejamos de aprender el día que nos entierren, porque siempre aprendemos. Yo aprendo un montón de mis hijos, que a veces creo que yo me las sé todas, y mis hijos me dicen, no, mira mamá, esto no es así como vos pensás. Digo, aprendo de mis alumnos, aprendo de las maestras, aprendo un montón de Cristina, digo, aprendo de ustedes con los aportes que nos dan. Entonces, él habla de algo que es hermoso, que dice, quien tiene en cuenta esto, que es la curiosidad y la conciencia de inacabamiento, se transforma en un buscador de esperanza, y la esperanza, ¿no? En un buscador y la esperanza. Y estos deben ser los pilares, los hitos de nuestras prácticas. Si yo voy a dar clase y me duermo delante de los alumnos, o le digo, bueno, miren el pizarrón, hagan este trabajo práctico, y yo me siento a hacer otra cosa, ¿de qué esperanza le estoy hablando? ¿Qué modelo le estoy mostrando? Entonces, ser buscador y tener esperanza no nos pueden faltar, aún en las peores crisis. Y les recomiendo un libro, que para mí es medio de cabecera, que se llama El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank, que habla justamente de cómo el hombre en situaciones extremas eh, es resiliente y puede sacar la esperanza para seguir adelante. Bueno, en la educabilidad del ser, en este proceso que se va dando, él dice que una de las cosas más importantes es poder cuestionar mis búsquedas y mis prácticas para poder comprender las búsquedas del educando, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan en la primera pregunta que él decía, preguntarme qué concepción de hombre tengo yo, preguntarme qué pienso yo del hombre y qué pienso de mí mismo? Bueno, esto es algo parecido, ¿no? Si yo puedo verme como un sujeto capaz de cuestionar mis prácticas y decir, por este camino no voy, por este voy porque obtuve resultados, porque vi que los chicos se entusiasmaron, porque transmití esperanza, eh, eso va a ser motor para que el alumno también pueda cuestionarse sus prácticas y decir, y la verdad que no pude participar porque ni leí el texto, o no pude hacer la evaluación porque no estudié. En cambio, si yo no puedo permitirme que ellos me vean a mí como revisando mis prácticas, quizás nunca lo puedan hacer. Muchas veces los docentes cometemos el error, ¿no? De decir, no estudiaron. Y yo me preguntaría a mí misma, desde este ser buscador y de cuestionadora, ¿yo presenté bien los contenidos? ¿Di bien la clase? Porque perfecta no soy. Entonces, puedo permitirme preguntarme en esto, por esto. Bueno, nuestra tarea está centrada en ayudar a los educandos a construir la inteligibilidad, aprender a comprender y a comunicar esa comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra misión no es presentarle solo el contenido. Yo tengo que chequear si ese alumno comprendió lo que leyó. Y si lo comprendió, si lo puede trasladar. Porque si no, no hay aprendizaje. ¿Se entiende? El alumno te puede decir, sí, 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 puede repetir de memoria. Pero ese repetir de memoria no va a hacer que él traslade ese conocimiento a otro espacio o a otra persona. Entonces, el docente va mucho más allá de transmitir un contenido. De hecho, hoy el contenido está al alcance de cualquiera. Justamente tiene que preparar al alumno para la comprensión. No al simplismo, sí a la simplicidad, que hace inteligible el mundo. Es decir, no tampoco basarnos
en una comunicación extremadamente como técnica, elevada, y que el alumno te haga así, 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 y vos sabés que no comprendió nada, ¿no? Entonces, que sea simple, que no es lo mismo que simplista. Entonces, el docente lo que hace, si nosotros, ustedes como futuros docentes, es interviene en el mundo mediante el cultivo de la curiosidad y esa inteligencia esperanzada. Y ahí aparece la comprensión comunicante del mundo. Es decir, si un sujeto comprendió y tiene esperanza, va a poder comunicar lo que aprendió al mundo. ¿Sí? Entonces, la tarea de esta educabilidad, la tarea fundamental del maestro, se centra en vivir, acá él nos propone la ética, ¿no? Y nos dice que nosotros tenemos que ser éticos nosotros mismos como modelos para que nuestros educandos puedan como también tomar ese posicionamiento. Es decir, es como lograr esta congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, hay una serie de preguntas que ustedes después las pueden ver, ¿no? ¿Cómo trabajo en el aula? ¿Cómo preparo mis clases? ¿Cómo trabajo la curiosidad? ¿Soy esperanzador o entro con una pálida que ya directamente nadie me quiere escuchar? Trabajar la pedagogía crítica. Nosotros tenemos que ser formadores críticos. No pueden consumir absolutamente lo que nosotros les decimos, que sean críticos, porque es ahí donde se desarrolla también la posibilidad de un pensamiento crítico. Y acá, en esta diapositiva, digamos, resume un poco Freire qué es la situación educativa, ¿no? Los principales, los actores, que son los educandos, quienes aprenden, los educadores que enseñamos. Habla del espacio pedagógico, que debe ser favorecedor y no amenazante, del tiempo, que tiene que considerar, ustedes cuando lean el texto, esto es una orientación, pero van a entrar en un montón de desarrollos, de conceptos más desarrollados, ¿no? Centrado en el alumno y no en nosotros, que se puede aprovechar para producir saber. Están los contenidos curriculares, que son los prescriptos, los que cada país tiene como para obligatoriamente tener que dar. Y a mí me pareció como muy importante, ¿no? Destacar eh, el tiempo de las preguntas, que ya algo hablamos, dar lugar a esta curiosidad, saber escuchar sin discriminar, saber escuchar, que no es fácil. El otro puede cuestionarme, puede pensar distinto a mí, pero yo lo tengo que escuchar como docente. El valor de los límites no quiere decir que cada uno hace lo que quiere. En esta situación educativa hay una autoridad pedagógica, que es el maestro, en una relación que es asimétrica, que ya veremos más adelante. Pero es importante el reconocimiento de la libertad y de la autoridad también. La direccionalidad que tiene la educación con determinados objetivos. Nosotros tenemos una intención, de esto ya lo hablamos. El alumno es un sujeto activo de su propia formación. Y él dice, cambiar es difícil, pero posible, ¿no? Esa es nuestra esperanza. Y por último, él termina diciendo, ¿no?, que enseñar es mucho más que transferir contenidos. Es realmente posibilitar que a través de la curiosidad y de este ser inacabado, el hombre se transforme y se anime y crea en él, tenga confianza para saber que él es capaz de aprender y capaz de aprender hasta el último instante de su vida. Profesoras y profesores, educadoras y educadores, alumnos y alumnas, preocupémonos por la creación y la recreación en nosotros y en nuestros lugares de trabajo y de aquellas cualidades fundamentales que nos van a permitir llegar a los sueños.